Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, estoy abriendo la verja de madera de mi jardín como todos los días. Aquí se escucha el sonido de las aves en este sector precordillerano, las bandurrias, los queltehues, son como pájaros sureños exiliados en este sector de la ciudad. Y hoy día quiero remontarme al jardín original de la Tierra, a cómo era la Tierra, cómo era ese jardín, cómo era este jardín. Seguramente que el que estoy pisando hoy día era muy distinto, hace miles o millones de años. Y recordé un cuento de Augusto Monterroso, escritor guatemalteco a quien tuve la suerte de entrevistar hace unos 15 años atrás. El autor del cuento más corto, dicen, de la historia de la literatura. Y el cuento dice así: cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí. Un cuento inquietante. ¿Quién fue el que despertó? Un animal, un ser humano imposible. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí. ¿Quiénes eran esos dinosaurios? ¿Quiénes eran los animales que poblaban esta tierra, estos confines de la tierra y sobre todo el extremo austral de nuestro territorio? De eso vamos a conversar hoy día con Manuel Suárez, doctor en geología, investigador de la UNAP, Universidad Andrés Bello, director de geología de la UNAP, quien descubrió el año 2004 fósiles de dinosaurio, pero también de cocodrilos de cientos de millones de años. Él impulsa también un interesantísimo proyecto de un parque jurásico en Aysén. Manuel, qué gusto de caminar conmigo esta tarde, aunque sea virtualmente por mi jardín. Muy bienvenido. Muchas gracias, Cristian. Encantado en estar en tu jardín. Sí. Lo primero que te quiero preguntar, Manuel, es cómo llegas tú a la geología. ¿Cómo llegas tú a la geología? ¿Quiénes fueron tus maestros? Me imagino que la geología, cuando tú estudiaste, no sé si había tanto desarrollo de esa ciencia y disciplina en Chile. ¿Cómo fueron esos comienzos? Hablemos un poco de eso. Ya. Yo me crié en Punta Arenas. Mis abuelos por separado llegaron de Asturias en 1900, en 1905. Y mi papá entonces magallánico. Y estudié en el colegio inglés, en el British School de Punta Arenas. Y ahí fui compañero del hijo de un geólogo italiano que estaba en ENAP, don Giovanni Cecchoni, que era un tipo fascinante. Era elegante, buena pinta, y contaba sus historias de geologizando en África, con un gran profesor. Y después él pasó a ser profesor en la Universidad de Chile. Y eso me llevó a estudiar geología. No sabía mucho lo que era, pero era un poco para viajar. Y he viajado harto por Chile. Ese fue el asunto, por qué empecé. Oye, Manuel, ¿y qué es, qué es lo que puede definir lo que es la pasión por la geología? Uno cuando habla con un biólogo tiene más o menos claro cuál es la pasión por la biología. El físico también, de alguna manera, incluso el de la matemática. He hablado con muchos matemáticas. ¿Cuál es la pasión del geólogo? Bueno, tu pasión. Es en el campo, en expediciones. Por ejemplo, te cuento las expediciones que hice por muchos años a los canales de Magallanes, en pequeños cúteres, embarcaciones de 11 metros, y trabajábamos en botes a principio de aluminio con motor fuera de borda, el geólogo, yo y un ayudante, y recorríamos decenas de kilómetros. Y es creo que el gen de la aventura, de decir, ¿qué habrá en esa roca más allá? ¿Qué habrá más allá? Es mirar un escenario y pensar que uno va a descubrir algo. Y caminar, y recorrer paisajes y sectores con una meta que te lleva a decir, voy a subir ese cerro porque a lo mejor hay algo. No solamente por caminar y subirlo.
buscando una roca especial, un fósil, una estructura, un pliegue, e ir tratando de entender cómo se formó todo eso. Pero siempre desde el campo, ese es mi interés. Tú diste una charla que la estuve revisando, muy interesante. Me da la impresión que fue en la misma UNAP, que se llama Mundo Jurásico de Aysén y el tiempo geológico. Ahí aparecen algunas pistas de la historia de la geología. Sería interesante remontarse un poco quiénes son los padres de la geología. Estamos hablando siglo XVII, siglo XVIII, Escocia ocupa un lugar importante. Es una época bien apasionante desde el punto de vista incluso filosófico de lo que pasa en ese tiempo ahí, los contemporáneos de los geólogos, digamos. Hablemos un poquito de eso, el origen de la geología. Bueno, hubo una época en que realmente nadie sabía que los fósiles eran fósiles, que eran restos petrificados, digamos, de vida pasada. Eso no lo sabía ni Cervantes ni Shakespeare, realmente. Si bien Leonardo da Vinci ya lo decía, pero en trabajo, en libretas no publicadas. Y recién en el siglo XVII, Steno y Hooke, por su lado, empezaron a popularizar que los fósiles eran realmente restos, por ejemplo, de moluscos que estaban en Inglaterra, en tierra, de mares pasados. Y ahí empieza ya a pensarse en que la Tierra sufría cambios importantes. Donde hoy hay tierra, hubo mar, y viceversa. Al principio pensaban en el diluvio, pero después empezaron a hacer cuenta que eso no funcionaba. Y después James Hutton, un escocés, en la época de oro de la... ¿Cómo se me olvidó el nombre? Pero que había pura gente sabia en ese momento, en los 1700, en Edimburgo. Era un pueblo de unos 30.000 habitantes. Y ahí estaba Hume, David Hume, el gran David Hume. Estaba Adams sí. Y formaban lo que se llamaba la Oyster Society. Se reunían todas las semanas. Había uno que era el anfitrión, pero se iba temprano a dormir, y Hutton, que era el geólogo, entre otras cosas, hacía de anfitrión también. Y se reunían. Y Hutton, con dos amigos, fue por la costa en un bote buscando el contacto entre dos unidades de roca. Veía que en un lugar había rocas horizontales y en otro más bien verticales. Y encontró ese contacto, que en geología hoy día se llama discordancia, y les explicó, mirando ese afloramiento de roca costero en Siccar Point, que la Tierra tenía mucho tiempo, porque las capas que estaban estratos verticales se habían formado en un fondo marino, de a poco, con sedimentos que caían, se hundió. Como estaban verticales, tuvieron que plegarse con las fuerzas tectónicas del interior de la Tierra, ser exhumadas, erosionadas, vueltas a depositarse, a enterrarse, y las capas que estaban arriba se depositan. Entonces, eso era mucho tiempo. Tú mismo dijiste en tu charla que James Hutton es el hombre que fundó el tiempo. Me gustaría que explicaras un poco eso. Porque con este concepto de solamente mirando las rocas, dijo que había un deep time, un tiempo profundo. Uno que lo acompañaba dijo que se mareaban al ver el abismo del tiempo que le estaba mostrando James Hutton. Con eso se terminó, salvo algunos fundamentalistas que hay por aquí y por allá, que la Tierra tenía 6.000 años. Que se suponía por otros antecedentes escritos. Y ahí entonces empieza el largo tiempo. Y eso pasó a otro que era el segundo padre de la geología, Lyell, que fue amigo de Darwin. Y Darwin se formó como geólogo. Y Darwin entonces recibió todo este concepto del tiempo profundo, de la duración del tiempo en la Tierra, y eso le ayudó a tener el tiempo suficiente para su teoría de la evolución. Oye, claro, interesante ese link. Bueno, y saber que Darwin fue geólogo primero, eso es interesante también saberlo, aunque pueda molestar a los colegas biólogos. En este momento estamos viviendo una guerra
que ha despertado en Europa el trauma de lo que parecía imposible en el mundo global de la Pax Americana, ¿no? La invasión de Rusia a Ucrania. Y H.G. Wells, tú también lo dijiste en tu charla, sí, decía que mientras la historia común no puede ser hecha por ideas solamente historias, sino que hay que buscar una gran historia, sí, que es la que finalmente nos va a colocar en el verdadero tiempo y en el tiempo del cosmos, y la vida humana dentro del tiempo del cosmos, etc. Y que eso tal vez evite, porque claro, colocado en esa inmensidad, todas nuestras luchas, nuestros nacionalismos resultan absurdos, casi ridículos, ¿no? Sí. Eso es fascinante, ¿eh? Mira, eso es fascinante. Era, bueno, H.G. Wells de la Guerra de los Mundos, el autor de eso, después de la Primera Guerra Mundial, quedó horrorizado, como estamos viendo nosotros ahora en vivo y en directo lo que pasa en Ucrania, que son también situaciones nuevas con toda la tecnología uno ve ahora. Bueno, Wells dijo que había que buscar una historia común, que la historia que tenía cada país no servía. Y tal vez cosa de ver cómo narramos en Chile la Guerra del Pacífico y cómo la narran en Bolivia o en Perú. ¿Y cuál era esa historia común? Era la historia de la humanidad. ¿Y dónde viene eso? La historia de la vida. ¿Y de dónde viene todo eso de la historia de la vida? La historia del planeta, del sistema solar, hasta el Big Bang. Y ahí tenemos el asunto de Carl Sagan, que lo instauró, pero antes lo dijo ¿cómo se llama? Joni Mitchell, creo, una cantante, el que somos polvo de estrella. La cantante, en la época de Woodstock, ella no fue a Woodstock, pero lo que leí, que mirando la Woodstock por la tele, compuso esta canción en la cual habla de que somos polvo de estrella. Y después Carl Sagan, en su serie Cosmos, lo instaura. Porque en el Big Bang hubo solamente... Los elementos también evolucionan, digamos. Al principio había helio e hidrógeno, y un poquito de litio. Y estos después se desparramaron por el universo con el Big Bang, pero no eran homogéneamente dispersos. Entonces en algunos lugares se juntaban más y empezaron por gravedad a juntarse, y después de un periodo de millones de años de oscuridad en el universo, se prenden las primeras estrellas. Y en esas estrellas, en su núcleo, se forman los primeros elementos, y después cuando explotan las estrellas, el resto de los 92. Y de ahí tenemos la composición nuestra, de los dinosaurios en su momento, de todo, desde ese origen. De ahí la composición de los soldados rusos que están en este momento combatiendo con los ucranianos en las calles de Kiev, vienen de la misma composición. Todos son finalmente polvo de estrella. Todos somos polvo de estrella, sí. Manuel Suárez, geólogo, doctor en geología, está caminando conmigo esta tarde en el jardín. También te leí una afirmación que me pareció muy interesante. No sé si es una afirmación tuya o tú la leíste en alguna parte. Esto de que el reconocimiento de los fósiles con los que tú has trabajado permanentemente en terreno son también las letras de un alfabeto que se lee en las rocas. Claro. Una cosa es la escritura, que se inventó hace 5.000 años, pero desde que empezamos a leer ese otro alfabeto, se empieza a escribir otra historia. Sí. Sí, porque hay distintos tipos de fósiles. Cuando se reconoce que son restos de seres vivos, hay unos que vivieron poco tiempo, los fósiles guía, como la moda occidental, ¿no? Tú puedes ver un pata elefante y tal vez dice los años 70, principios de los 70. Lo marcas con la moda. Eran fósiles, los amonites sobre todo, son fantásticos para dar una edad. Y el fósil, en un momento, se sabía que determinado fósil nunca está en contacto con otro más arriba. Recapitulando, existe un viaje en el tiempo que lo pueden hacer los geólogos con los estratos. Los estratos se depositan horizontalmente, sedimentarios, y si tiene uno una torta de 1000 metros de estrato, el que está más arriba es más joven que el de más abajo. Entonces, a medida que uno baja en los estratos, baja en el tiempo, va al pasado. Y los estratos, si uno tuviera una sola columna de todos los estratos del mundo, vería que los de más abajo de repente empiezan a aparecer determinado animal fósil que después nunca más está.
y uno puede hacer una escala relativa del tiempo. Este siempre es más antiguo que este y que este. Con el descubrimiento de la radioactividad a fines de los 1800, se puede empezar a determinar la edad en millones de años de determinados minerales en lavas, digamos, o en las rocas que fueron rocas fundidas. Y si tenemos, por ejemplo, una monite que nosotros sabemos que está en determinado nivel de los estratos de la Tierra, entre medio de dos lavas, la lava de abajo de 150 millones y la de arriba da, por estos métodos radioactivos, 140, sabemos que el amonite está entre medio. Y ahí se empezó a calibrar la escala relativa del tiempo, que ya tenía nombres, cámbrico, mesozoico, todo eso, ponerle el millón de años, gracias a los elementos radioactivos que se forman en las rocas ígneas y que se pueden datar. Porque uno sabe, por ejemplo, el zircón, cuando se forma en una lava, tiene uranio, y el uranio inmediatamente empieza a descomponerse en plomo, y se sabe la velocidad. Entonces, mandando esa muestra de zircones de una lava a un laboratorio, pueden determinar la edad en millones de años. Y ahí se va arreglando la escala geológica del tiempo. O sea, durante mucho tiempo fuimos analfabetos en este otro tipo de escritura y en este otro tipo de historia. Ser humano. Absolutamente analfabeto. Como decía Darwin, Cervantes era analfabeto, no tenía idea de todo esto. ¿Sí? Oye, Manuel, ¿cuán importante es la geología para un país? Que me imagino que los que fundaron la geología en su tiempo lo tuvieron clarísimo, pero a veces quizás nosotros no sabemos mucho geología, no sé si la geología ocupa un lugar central en ninguna de las agendas. ¿Cuán importante crees tú que es la geología para la historia para nuestro país? Bueno, tiene una parte aplicada fundamental. La minería, no se puede vivir sin minería. Y por ejemplo, hay muchos geólogos ambientalistas que dicen yo soy ambientalista, por eso estoy en la minería. Así que, porque hay mucha controversia de que la minería, obviamente, toda actividad produce un impacto. Claro. Nosotros caminamos y pisamos cosas, unos más, otros menos. Entonces, la situación es equilibrar eso. Entonces, la geología está en la minería. Está en el aspecto de las aguas. Buscar aguas, la hidrogeología se llama, que es fundamental en el país. Yo vengo llegando de una expedición con el Instituto Chileno Campo Hielo en el lago Higgins. Estuvimos como 20 y tantos días. Ya. Y a cierta distancia estaba el glaciar oriental. Y se escuchaba día y noche como se estaba derrumbando. Ese glaciar en unos años más va a estar chiquitito. O sea, es un hecho. Está también la volcanología y los peligros volcánicos. Y el Servicio Nacional de Geología y Minería tiene todo un proyecto de estar monitoreando los volcanes y hacer mapas de peligro del volcán. Porque de repente se puede construir algo en una avenida de avalanchas volcánicas, de lava o de nubes ardientes. Busca el petróleo también, no tanto en Chile, pero la parte ambiental en el sentido de las remociones en masa. Cómo hacer un túnel. Y hoy en día hay toda un área desarrollándola que tiene que ver con el patrimonio geológico, natural. Hay toda una movida del patrimonio abiótico, no solamente de la biología. Claro. Entonces están los geopatrimonios y está el geoturismo. Por ejemplo, hoteles grandes piden que vayan, entre otros profesionales, geólogos a explicar el paisaje a sus guías para que le explique al pasajero cómo se formó un lago General Carrera o cosas así. Es más atractivo. Desde luego que es inmensamente atractivo. El otro día estaba en un lugar en el sur de Chile, en una casita, en medio de unas lomas como de campo, y vino alguien, no era geólogo, pero sabía de geología, y empezó a explicarme, mira, estas lomas se produjo por el... O sea, empezó a darme toda la historia que había atrás, y ya la mirada es distinta sobre ese paisaje. Es distinta, dejaron de ser las lomas de campo con las vaquitas, sino que entras en otra dimensión.
Hay una historia que tenemos que compartir y contar y que es hermosa, que ocurrió el año 2004, en que un hijo tuyo, cuando tenía 7 años, Diego, que además quedará inmortalizado en un nombre que se le va a dar al hallazgo que hizo, por azar, o no sé si por azar, o intuición de niño, tú no nos vas a contar. Bueno, ese niño que estaba contigo, me imagino que tú estabas haciendo trabajo en terreno y seguramente te acompañaba, descubrió fósiles de el que sería después el Chilesaurus Diego Suárez, sí, Diego Suárez. Sí, Suárez, sí. Suárez, sí, Me gustaría que me contaras esa preciosa historia, Manuel. Mira, sí, es bien bonita. Y como ha pasado tiempo y han habido cuentos, le tengo una interpretación. Ya, Puede estar sí, errada, pero mira, Diego, mi señora Rita también es geóloga. Y Diego en ese entonces, como todos los niños más o menos de esa edad, andaban locos por los dinosaurios. Entonces, hueso de vaca o de caballo que encontraba, decía hueso de dinosaurio. No, de una vaca. Pero empezó a aprender ahí la textura de los huesos. Por otro lado, saliendo con nosotros, sabía que de repente uno rompía una roca y salía una ostra fósil u hojas fósiles. Sabía de los fósiles. O sea, tenía un conocimiento de que existían los fósiles y cómo eran los huesos. Y andaba buscando dinosaurios. Entonces, cuando llegamos arriba, que fuimos a un lugar en que Rita me quería mostrar, porque por las relaciones de contacto de determinadas rocas, ella decía que eran del Jurásico. Y resultaron ser. Estábamos en eso. Diego pidió el martillo geólogo, partió y volvió con 2 cositas chiquititas así. Y aquí hay 2 versiones. Yo, que tengo peor memoria, dije huesos fósiles. Y Rita dice, no, dijo huesos de dinosaurio. No sé, pero después estuve viendo qué es la suerte, y la suerte la definen, lo puse en alguna de estas charlas, como saber y tomar la oportunidad que se da, pero bajo un conocimiento. O sea, él sabía reconocer los fósiles, sabía que existían los huesos, los fósiles, y andaba buscando dinosaurios, y ahí había. Entonces él agarró eso. Nosotros no habríamos encontrado nada porque andábamos buscando otras cosas. Y eran huesos chiquititos. Y después, con el tiempo, bueno, fuimos ya con los paleontólogos argentinos, y esa es otra etapa de la exploración. Y ahí ya... Oye, sí. me imagino que eso debe haber sido un momento que casi una epifanía, un éxtasis, ¿no? Tiene que haber sido una gran alegría ese momento, ¿no? Sí, y de ahí, por otros proyectos, íbamos algunos días al sector. Eran rocas muy duras, era un verdadero cemento, y empezamos a sacar los huesitos que veíamos. Y los mandábamos a los colegas, amigos en Argentina, pero por separado. Y ellos decían, agarraban uno y decían, ya, un hueso de un carnívoro, de un herbívoro. Bien. Pero después, cuando ya se fue con ellos y se cortaba pastelones de roca, donde se veía algo, y después eso lo trabajaban en el laboratorio, sacando el huesito con mucho cuidado, apareció un esqueleto entero en que lo que eran huesos de carnívoro o huesos de herbívoro estaban en un mismo animal. Entiendo que este era el único, digamos, dinosaurio del periodo Jurásico que se alimentaba de plantas, o el único conocido, ¿no? Sí, era uno de los herbívoros que había, pero tenía características de herbívoro y carnívoro, eso es lo raro. Entonces pudiese ser un eslabón perdido, dicen algunos, desde donde radiaron más unos u otros, los herbívoros y los carnívoros. Y por eso produjo tal revuelo dentro del mundo de la paleontología. Porque Manuel, Sí. Manuel, y en el año tú descubriste también un cocodrilo de 148 millones de años. Ahí mismo. Ese cocodrilo? Cuéntame. Sí, en el mismo afloramiento, junto con estos junto con el Chilesaurus, estaba el cocodrilo.
y andábamos con el grupo argentino de Fernando Novas, Marcelo Isasi, de Buenos Aires, y ese fue mucha suerte. Se cortó justo el cráneo, sin romperlo, un cráneo chiquitito. Y es una especie nueva, y vivía con los dinosaurios, con el chilesaurus, en las mismas capas. Y con ello, y bueno, y tiene también un nombre propio, Burkisucus mayingrandensis, y eso mayingrandensis por el pueblo cercano a Mayín Grande, que queda al sur del lago General Carrera. Así Oye, que, Manuel, me gustaría en los pocos minutos que nos quedan de este apasionante recorrido que nos ha hecho de la historia, la geología, de tu experiencia como geólogo en terreno, de estos descubrimientos notables, de este proyecto Un Parque Jurásico en Aysén, que suena casi como una utopía imposible o desmesurada, pero suena muy bonito y sería interesante que nos contaras cuál es ese sueño tuyo. Si es bueno, posible, ya de cuál a sería poco ha ido. Ya en Coyhaique hay un fantástico museo que ganó realmente el Oscar de los museos hará 2 semanas del Mundial. Ah, sí, Sí, no sé si es fantástico. Eh, no sé si se puede decir todavía, pero ya. creo que es en el mundo el museo emergente, me parece, mejor. Ganó el primer premio. Uh-huh. Y ahí ya hay, ¿cómo se llama? Réplicas del chilesauro. Pero lo que tendría que haber es, ojalá tener un museo ahí en Mayín Grande, por ejemplo, que es el pueblo donde, chiquitito, que tú puedes caminar hacia los dinosaurios, que están arriba a 1500 metros, el pueblo está a 200 metros, o sea, hay que recorrer bastante. Lograr tener un museo porque está el Chilesaurus, está el cocodrilo, y hay otras 3 especies de los saurópodos, los cuello largos, que esos son especies conocidas, no son especies nuevas, pero hay 5 animales ahí. Así que, y cerca de eso, al otro lado de un río, hay capas de ríos con mamíferos de 20 millones de años, 18 millones de años, extintos. Hay también restos más jóvenes de mamíferos. Así que, y también hay otro lugar de un mar de 21 millones de años con conchas, hay una cantidad de fósiles cerca de ahí que hacen de eso un sitio espectacular, un lugar muy bonito que podría haber ojalá un museo. Y en eso estamos viendo cómo por lo menos ser un museo, ¿cómo se llama? Tecnológico. No sé cómo se dice, pero con un QR que uno apriete y salga el animal ahí en 3 dimensiones. En eso estamos, pero ha costado. Oye, Pero esa Manuel, sería la idea. pero qué interesante este trabajo colaborativo con los argentinos al otro lado de la cordillera, este trabajo, digamos, entre arqueólogos, paleontólogos chilenos, argentinos. Me parece que o sea, ustedes descubrieron esto inmediatamente lo llevan allá. ¿Cómo se da esta colaboración, no es cierto? O sea, aquí en ese sentido la ciencia rompe la frontera, Sí, muchas veces artificiales que se crean, y hay un sí. espacio de colaboración que puede ser muy interesante, ¿no? Mira, no sé si en lo que tú decías que viste en la charla, yo encontré algo que encuentro que debería ser un slogan nuestro, Uh-huh. que tenemos la tercera frontera más larga continua del mundo, Uh-huh. Chile y Argentina, la tercera, y nunca una guerra, cerquita, el 78, pero nunca una guerra. Y eso debería ser algo que lo publicitemos, que digamos, mira, somos campeones en esto. La tercera Totalmente. frontera más larga, continua del mundo. Y eso ayuda a que no tengamos, que no nos miremos mal, que seamos realmente hermanados y amigos. Interesantísimo eso. Es una mirada distinta, una mirada geopolítica completamente distinta. ¿Sí? Una mirada geopolítica de un geólogo, Manuel Suárez, quien ha caminado conmigo esta tarde en este jardín que estoy pisando y qué sé yo cuánta historia, cuántos alfabetos milenarios, cuántos fósiles están en este jardín que yo ignoro y que quedan abiertos para que un Diego, un Manuel, los niños de hoy, los geólogos de mañana, descubran en sus propios jardines.
Manuel, muchas gracias por esta interesantísima conversación esta tarde. Gracias, Cristian. Muchas gracias. Un gusto. Que esté muy Un bien. abrazo y querido Radio Oyente, nosotros nos encontramos nuevamente mañana cuando vuelva a abrir la verja de mi jardín. Escúchenos en pauta.cl, también en Spotify y síganos, por supuesto, por Radio Pauta de lunes a viernes. Y no se olviden la frase de Voltaire con la que termino siempre el programa al final de su libro El Cándido. Hay que cultivar el propio jardín. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín.